Let's turn in our Bibles to 2 Samuel chapter 20. Nuestro pastor Skip Ainsig se dirige a la congregación diciendo: hemos estado estudiando la vida del rey David de acuerdo como nos presenta las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Por eso nos encontramos leyendo las Escrituras que el Señor Jesús, los apóstoles y muchos discípulos estaban familiarizados con estas Escrituras. Siempre ha sido nuestra meta estudiar toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, libro por libro, verso por verso. Hemos estado pasando ya por casi una década. Siempre ha sido nuestro compromiso los miércoles por la noche. Hoy nos encontramos al fin de la vida del rey David. El capítulo 23 nos va a hablar de las últimas palabras de el rey David que fueron escritas. En este capítulo 21 de Segunda de Samuel, capítulo 22, 23 y 24, estos últimos 4 capítulos de Segunda de Samuel no están en orden cronológica. Son aplicaciones o algún pensamiento que el Espíritu Santo trajo repentinamente al escribano durante la vida del rey David. Los escribieron como un epílogo o un adendum para hablarnos de las condiciones en que estaba viviendo. Muchos de nosotros ya estamos familiarizados, como hemos visto en otros libros cronológicamente, nos dice el tiempo de los jueces. Ustedes recordarán cuando ya pasamos por el libro de los jueces. El libro de los jueces concluye con diferentes historias que no son cronológicas, sino que el escribano nos está hablando de las condiciones morales. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, Segunda de Samuel tiene el mismo tipo de forma cronológica, donde la vida del rey David llega a su fin, que es lo que vamos a ver en estos últimos capítulos. Cuando lleguemos al capítulo 23, que no será hoy, por lo menos, trataremos de pasar por capítulos 21 y 22 de Segunda de Samuel. Y si yo fuese a presentar estos 2 capítulos y darles un título, yo a estos títulos llamaría capítulo 21 y 22, promesas quebrantadas, es lo que diría, o probando las peleas o frases habladas. Esto de veras sumariza lo que vamos a leer en el estudio de hoy. Promesas quebrantadas, probando las peleas y hablando de las frases donde el rey David y su reinado salían a la guerra. Encontramos estas frases en el capítulo 22, son en su mayoría frases de alabanza a Jehová por el rey David. Promesas quebrantadas, probando las peleas y hablando de las frases. Al pasar por Segunda de Samuel, capítulo 21, 1 nos dice: hubo hambre en los días de David. No sabemos exactamente cuándo o por qué, porque como ya mencioné, no estamos siguiendo una forma cronológica. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. 3 años consecutivos. Esto no nos dice cuáles fueron los años, pero hubo escasez, hambre. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. El primer año de esta escasez, el rey David pensó, pues algo normal, sucede de vez en cuando, hay escasez, hay hambre, porque a veces no llueve como siempre. Así que David lo dejó pasar, pero hasta el año número 3 buscó la intervención de Dios en forma correcta. Pero después del segundo año y después del tercer año, el rey David pensó, aquí hay algo que no hemos entendido. Esto no está bien, porque Dios nos prometió que cuando viniésemos a la tierra prometida, proveería para nosotros, siempre cuando nuestros corazones estuvieran de acuerdo, en buena condición y en condición correcta con Dios. Dios nos prometió bendecirnos con lluvias abundantes.
cuando David se da cuenta de 1, 2, 3 años consecutivamente que hay escasez, el rey David pensó, aquí está pasando algo. Tengo que buscar al Señor porque estamos viendo una epidemia nacional. Por eso es que aquí dice, y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, le dio su respuesta. Entonces, el rey David estaba inclinado a las escrituras. El rey David hubiera sospechado de que era juicio de Dios. ¿Por qué podía sospechar esto David? Porque en Deuteronomio capítulo 28, eso es un capítulo muy largo en Deuteronomio, pero Dios le dijo, si no oyes la voz del Señor y tener cuidado de seguir sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Así que todas estas maldiciones te alcanzarán. Estas maldiciones, serás maldecido en el campo, serás maldecido, y los cielos que están sobre tu cabeza de veras detendrán la lluvia. De esta forma tú reconocerás que en el cielo hay un Dios y solo Dios envía la lluvia temprana y tardía para que puedas tener abundante de cosecha. Así que la lluvia descenderá del cielo y tú la disfrutarás. Ese es Deuteronomio 28. Y dice, y estas escaseces vendrán sobre ti para que tú reconozcas que dependes de Jehová para siempre. Pero si tú le sirves a Jehová con gozo y con alegría y un corazón alegre, entonces le servirás a tus enemigos que descenderán y todos experimentarán hambre, sed, escasez y tendrán necesidad de todas las cosas. Entonces, el rey David está pensando en todo esto que está escrito en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio. 1 año, 2 años, pero ya 3 años consecutivos tenemos que buscar la dirección de Jehová. Por eso es que David fue a Jehová en oración después de esta escasez. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Recordemos cuando el profeta Samuel vino y habló con el rey David y le mencionó que los Gabaonitas eran gentes era una ciudad de los Gabaonitas que era parte de la tierra de Israel. Entonces, aquí David sabe que están los Gabaonitas y los buscó y habló con ellos cara a cara. Entonces el rey David llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino que el resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento por Saúl, había procurado matarlos por celo por los hijos de Israel y de Judá. Aquí estamos viendo las promesas que se habían hecho a los Gabaonitas ya casi 400 años en el pasado. Como 400 años antes, en el libro de Josué capítulo 9, los hijos de Israel estaban cruzando por aquella tierra. En esta historia, los cananeos eran parte de cuando Saúl era el rey y Saúl salió a conquistar los demás reinos. Así que Saúl encontró un grupo de foráneos que aparecieron en su tierra. Traían ropas sucias, ropas envejecidas, y vinieron y hablaron con los hijos de Israel. Los hijos de Israel le preguntaron, ¿y ustedes quiénes son? Dijeron, nosotros hemos venido de naciones muy lejanas y nos ha llevado mucho tiempo para venir hasta ustedes. Ellos estaban mintiendo porque estaban vestidos con disfraces para engañar a los hijos de Israel, y lo lograron. Porque la Escritura nos da testimonio de que estos hombres querían hacer un pacto con Israel
y bajo la guianza y dirección de Josué, Josué fue engañado y los aceptó e hizo pacto con ellos. Importantemente, Dios les había dicho, cuando entren en esa tierra, no hagan pacto con ninguna de las habitantes de aquellas tierras. Ustedes simplemente los van a destruir, los van a expulsar y ustedes se van a quedar en esa tierra, pero no hagan pacto con ellos. Los gabaonitas lo sabían. Vinieron a Josué y hablaron con Josué. Aparentemente, al paso de los años, 400 años pasaron, cuando Saúl era el rey de Israel, Saúl decidió matar a todos los gabaonitas. La escritura no nos dice por qué, pero no se nos dice la historia más, pero yo voy a opinar de que ustedes recordarán cuando el profeta Samuel comisionó al rey Saúl para que fuera y destruyera a los amalecitas. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl regresó al rey de los agagonitas y recuerden que Saúl se trató de decirle al profeta de que había traído ganado de lo más gordo para ofrecer a Jehová. Samuel le dijo, por esa desobediencia serás reemplazado con un hombre mejor que tú. Y la escritura dice que Dios va a levantar un hombre de acuerdo a su corazón, un hombre mejor que tú para reemplazarte. Y la escritura dice que cuando el profeta volteó para irse, Saúl se aferró de la túnica del profeta y parte de la túnica se rasgó y parte de la túnica quedó en la mano de el rey Saúl. Aquí el profeta logró para decirle, así como has desgarrado pedazo de mi túnica, así Dios desgarrará el reino, se le entregará a otro hombre. Así que Saúl desobedeció en destruir a todos los amalecitas. Voy a comenzar a quitar la gente y el profeta verás que de veras lo dije con verdad. Quizás fue una reacción de el desprecio de Dios a través del profeta Samuel. El problema fue de que se había hecho un pacto y cuando una persona hace una promesa y un pacto, Dios quiere que cumplas tu promesa. Y una promesa frente a Dios, no importa si hace 2 semanas, 2 años o 400 años. En la presencia de Dios, promesa es una promesa. Y nosotros debemos de aferrarnos a guardar esas promesas. De otra forma, Dios nos va a pedir cuentas. Tenemos que cumplir las promesas. De otra manera, Dios nos va a pedir cuentas. Las promesas que nos hacemos cuando tenemos citas con nuestros doctores, citas con la iglesia, las promesas matrimoniales que debemos de cumplir para la vida. Así que si le prometes algo a alguien, te lo tienes que guardar esta promesa. En este caso, la promesa se la hizo Josué como representante de la nación de Israel, pero esa promesa fue quebrantada por el rey Saúl. Entonces, ¿qué vemos aquí? En el verso 12, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, y Saúl había procurado matarlos por el celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Ustedes recordarán, en el Proverbios hay una lista que Dios escribió de cosas que Dios no aprueba. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. En esta lista de Proverbios 6:16, Dios dice que Él guarda sus promesas. Yo recuerdo de un hombre, la historia que oí de este hombre que había mentido cuando hizo sus reportes del income tax, cuando reportó sus entradas económicas. Envió una carta al departamento de rentas internas y les dijo, aquí les mando un cheque de $150 porque yo mentí en mi reporte. Y luego, si
después de enviar estos $150 no puedo dormir, entonces enviaré el resto. Esto es Pastor Skip A. Zig que nos está hablando, diciendo, estamos en 2 de Samuel capítulo 21. Cuando hacemos promesas, las promesas son buenas, mientras que el que hace la promesa está vivo. Pedro dice, se nos ha dado grandes y preciosas promesas por Dios. Esas palabras de Pedro. Es algo que todos podemos depender en las promesas de Dios, porque Dios es fiel, Dios no miente. Las promesas que tú has hecho son buenas de acuerdo a tu carácter y tu integridad. Si tú tienes integridad, vas a guardar tus promesas. Las gentes te conocen, van a tener buena amistad contigo. Verso 4 dice, y los gabaonitas le respondieron a David, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y les dijo, lo que vosotros dijereis haré. 5. Ellos le respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros. Todo el territorio de Israel se refiere aquí a Saúl. Désenos pues 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey les dijo, yo se los daré, yo se los daré. De veras, no entendemos toda la historia para ver por qué esta fue la decisión del rey David. Este es un apéndice, pero algunos comentaristas bíblicos y eruditos creen que de estos 7 escogidos, vamos a ver sus nombres en versos 7 y 8, de estos 7 implicaba en la destrucción de los madianitas. Los eruditos creen que los madianitas fueron instrumentos para que el rey David se sintiese incómodo, para que haya dado esta orden tan bruta y tan loca. Ellos piden 7 hombres para ahorcarlos y David lo acepta. Para nosotros esto de veras suena bruto, difícil, fuera de orden, acto violento, pero no se nos olvide de que en las sociedades antiguas vivían por reglamentos y con reglamentos que practicaban. Hasta el reino romano en el Nuevo Testamento reconocemos la frase que le dieron el título, lex talionas, es una ley de retribución. Y esta ley de retribución viene del Antiguo Testamento. Éxodos capítulo 21 está escrita ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, herida por herida, golpe por golpe. Eso era la ley. La razón de estas leyes era que la gente no se vengara demasiado, porque es nuestra naturaleza. Cuando alguien nos causa problemas o dolor, nosotros nos queremos vengar y golpear a aquella persona. Si tú me vas a hacer que pierda un diente, yo te voy a tumbar todos los dientes de arriba o los de abajo. Después de que tú me hagas perder un diente, vas a tener que usar dentaduras. Si tú me golpeas un ojo, yo te voy a sacar los 2. Entonces, por eso es que esta lex taliona era una ley de retribución con exactitud, diente por diente. Cuando venimos al Nuevo Testamento, Jesús lo mencionó y dijo, habéis oído la ley de ojo por ojo, diente por diente, pero ahora yo les doy una nueva ley. Jesús dijo, amarás al prójimo y harás oración por el que te cause daños. Esa ley antigua, Jesús la reprendió. En muchas sociedades continuaron con esa ley de diente por diente. Y verso 7. Y perdonó el rey a Mefiboshet, el hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos dos, entre David y Jonatán, el hijo de Saúl. Ustedes recordarán pues aquel juramento que hizo el rey David y Saúl cuando eran jóvenes.
Y también recuerdan ustedes que Mefiboshet fue el hijo de Jonatán, y dice la escritura que cuando era niño, la partera, la nodriza, trató de correr para esconderlo y se le cayó y aparentemente se le quebraron sus pies, y de ahí en adelante, por estar escondido, no cuidaron de él, quedó paralítico por vida. Sus piernas le quedaron chuecas. Este fue nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Y en el verso 8 sigue la historia. Pero tomó el rey de los hijos de Sipa, la hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armonae, Mefiboshet, y a 5 hijos de Mica, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Balsaliel, Mejolatita. Ese es el verso 8. Basilia Majolatita. Aquí encontramos 2 Mefiboshet. Ustedes están preguntando por qué 2 Mefiboshet, 2 diferentes nombres. La explicación es: el Mefiboshet que nosotros habíamos conocido antes de este punto, el hijo de Jonatán, el que había quedado manco. Parece ser que este otro Mefiboshet que nació, nieto de Saúl, el Mefiboshet de que David se encargó de llevarlo al reino, a su palacio, fue el hijo de Jonatán. Este Mefiboshet que aparece aquí es hijo de hermana de Jonatán. No se nos olvide. Este segundo Mefiboshet es hijo de hermana de Jonatán. ¿Verdad? Que quede claro. Y dice: los 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barasilia. Esto nos trae problema para entenderlo, pues esto necesita explicación. Si tú has oído las escrituras, conoces estas historias, recuerdas que esta Micaela no tuvo hijos de David. Micaela fue la hija de Saúl que se le dio a David cuando mató al gigante Goliat. Y los filisteos estaban atacando a los hijos de Israel, y este Goliat, el gigante Goliat, vino y desafió a los hijos de Israel. La escritura dice que Saúl le dijo a su ejército: el que pueda derrotar a Goliat, yo le daré mi hija Micaela por hija. Este es pastor Skip A.T. que te dice, Goliat apareció para pelear contra los hijos de Israel. Y los hijos de Israel continuaron cantando aquel himno que ustedes han oído, que hemos oído, que Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000. Ese fue un himno que cantaron a punto que el rey Saúl se incomodó, se enojó, porque decía: yo ya no valgo nada, yo que soy el rey solamente me dan crédito por 1000, y a este jovencito le dan crédito por 10,000. Así que David vino y Saúl le dijo: necesito que alguien vaya y pelee con estos filisteos, y al que mate a ese gigante que está desafiando a Israel, le daré mi hija Micaela por mujer. Y por eso es que esta Micaela vino a ser la esposa de David. Pero cuando Saúl dijo que daba a su hija, no dijo cuál. Tenía 2 hijas y no dio a David la hija que le correspondía, sino que le dio la hija llamada Micaela. Cuando llegó el tiempo de que Saúl debía darle su hija Meriba, le dio la hija número 2, que se llamó Micaela. Y esa fue la mujer que le dio cuando le tocaba la primera. Saúl pensó: le voy a dar esta hija a David para que ella sea una trampa para David. Micaela era una mujer muy activa. Cuando David regresaba danzando con el pueblo por la victoria que habían obtenido, David regresó al reino, al palacio, contento y danzando. Ella lo insultó diciéndolo: el rey de Israel se mostró como uno de los aldeanos comunes. En otras palabras, ella se burló y lo insultó. David ya no quiso tener nada que ver con ella, por eso que ella no pudo engendrar hijos. Pero evidentemente, después, esta Micaela aparece con 5 hijos. Lo único que podemos opinar es que ella los adoptó.
No eran suyos de nacimiento, simplemente ella los adoptó por alguna razón. Y rey David lo sabía. Y por eso es que de aquí David los usó como chivos expiatorios y los entregó a sacrificio, como dice el verso 9. Y los entregó en manos de los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. La cosecha de la cebada era en marzo o al principio de abril. Este lugar, Mizpa, fue concubina de Saúl, y aquí se le llama la hija que se extendió. Entonces, Sipa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo por la noche. Ella se encargó de cuidar que aquellos cuerpos continuaran intactos y no los molestasen las aves ni los fieras de eso. La siega del cebada era, como ya mencioné, marzo o principio de abril. Es cuando venían las lluvias tardías en Israel. Así que ella protegió de que no vinieran aves del cielo ni fieras de los campos para molestar los cuerpos que estaban colgados ni de día ni de noche. Veamos. Estos hijos de esta mujer estaban colgados porque los gabonitas los colgaron, y así Israel tenía las instrucciones que ningún cuerpo debía quedar colgado, sino que esos cuerpos debían de ser sepultados ese mismo día que morían. Pero esas tradiciones paganas, aún los hijos de Israel participaron. Los que eran incrédulos tenían diferentes sistemas de creencias, y era su creencia que si colgaban un cuerpo de un árbol y lo dejaban ahí hasta que sus dioses se aplacaban de la ira que supuestamente tenían, y cuando se les pasaba la ira, entonces les enviaban la lluvia. Esa era su mentalidad. Aquí esta madre de estos 7 hijos ve que sus hijos quedaron colgados en árboles, en postes, día tras día, semanas, meses. Y ella espantaba las aves que tenían con fin de comerse. Y el rey David se le comunicó de esta actividad, de que la concubina de Saúl había tenido estos 7 hijos y estaba protegiendo estos cuerpos. Esto causó que David recordara que algo le había sucedido muchos años antes, y cuando David oyó de esto que estaba tomando lugar, se le vino una idea a la mente del rey David. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y los hombres de Gaba de Galad que los habían hurtado de la plaza de Betzín, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilgal, e hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de Saúl y Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de todo esto. Esto quiere decir, después de que eso vino la lluvia, es lo que entendemos aquí. Vamos a regresar un poco para ver otros elementos. Usted recordará cuando el rey Saúl peleó con los filisteos en el monte Gilboa, y ahí murió el rey Saúl. El rey Saúl de veras se cayó sobre su espada para matarse a sí mismo, y la escritura dice que quedó atravesado con la lanza, pero no murió en el monte Gilboa. La escritura dice que los filisteos vinieron y lo decapitaron. Decapitaron a Saúl y a Jonatán a la vez. Y
colgaron sus cuerpos en el muro de la ciudad de Beshián, y allí dejaron los cuerpos colgados. Pero los hombres de Jabes cruzaron el río Jordán. Cuando huyeron de estos, se llevaron aquellos cuerpos y cruzaron al río Jordán, y ellos los sepultaron adecuadamente. El rey David decidió agradecerles, mostrar su agradecimiento. Ahora el rey decide: esos cuerpos de estos 7 que murieron sacrificados a Jehová, y su madre estuvo cuidando de las aves, así que recojan estos huesos y también tráiganlos. Sepúltemos en la tumba de Cis para que tengan una sepultura decente. Vinieron pues los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon contra los filisteos, y David se cansó. Se han hecho excavaciones en esa tierra, en esa capital, donde eventualmente viene a ser la capital en el Nuevo Testamento. Esta es una de las 10 ciudades del Nuevo Testamento. Y queda la ciudad de Roma llamada Basán. Si te sientas en la tierra principal, te das cuenta de lo que... y vas a poder ver lo maravillado, te vas a quedar sorprendido. Cuando venimos al Nuevo Testamento, es una ciudad que ya tiene como 2000 años. Si vas a observar, detrás de aquella ciudad hay un montecito. Se ve como un montecito que hay ahí, pero es un monte que fue hecho artificialmente. Y en ese montecito se llamó Basán. Se han descubierto, cuando vamos a esa región, y muchos de ustedes van a venir con nosotros en el próximo viaje en el año 2024, y estamos en el anfiteatro de Basán, como de 2000 años, ves en las ruinas, en el pasado, puedes imaginarte fácilmente que está Jonatán y Saúl colgando de aquel muro. Puedes ver lo que queda, y es un escenario maravilloso el poder reconocer que esto existe ya por tantos años allí. Así que allí sepultaron estos cuerpos de todos estos 7 sacrificados para que tuvieran una sepultura decente. Y comenzando con verso 15 de 2 Samuel 21, vamos a encontrar, le voy a llamar, 4 batallas superficiales entre filisteos. Atacaban la tierra de Israel a ese tiempo. Ustedes recordarán, por un periodo de tiempo, el rey David, Israel tuvo problemas con los filisteos. Pero de veras, lo que vamos a ver es que durante todo el reino del rey David siempre tuvo, en su mayoría, dificultades. Cuando el rey David fue coronado en Jerusalén, en Judá y todo Israel, los problemas con sus filisteos estaban ya en el pasado, pero como quiera participó en algunas guerrillas, le vamos a llamar guerrillas superficiales. Interesantemente, así como cuando David mató a Goliat, siguieron otros gigantes. Sabemos que el rey David mató al gigante Goliat, todos lo sabemos, pero este gigante Goliat tenía amigos y también tenía familiares. Esos nunca se acabaron. Ellos buscaban la revancha con los hijos de Israel. Y cuando veían la oportunidad de David o alguno de los seguidores del rey David, los atacaban. Pero 4 de estas hermanos del gigante Goliat, cuando David fue y confrontó al gigante Goliat en el valle, llevaba 5 piedras que escogió del arroyo, 5 piedras lisas que levantó del arroyo. Y muchos creen que el rey David pensó, si le lanzo una piedra y no le pego, me quedan 5 más. Pero no. Sabemos que el rey David sabía que no iba a gerrar. Él sabía que le iba a pegar bien al Goliat porque era obra de Dios, no era obra de hombre. Pero en todo caso, la Escritura dice que David escogió 5
piedras lisas cuando cruzó el arroyo. Pero muchos comentaristas han comentado, yo también creo, que David sabía que Goliat tenía hermanos y pensó, si tengo que confrontar a los otros hermanos de Goliat, llevo con qué confrontarlos. Cuando estos filisteos estaban en guerra contra Israel, David y sus siervos descendieron contra los filisteos. Y el rey David estaba débil, ya estaba grande, ya había envejecido. David ya había pasado sus años de ir a la guerra. Sabemos que aquí lo que estamos leyendo no está en orden cronológico, pero parece ser que el rey David ya está al fin del reino del rey David a este punto. Recordamos cuando David se quedó en Jerusalén durante la primavera, entonces él estaba fuerte, fue cuando pecó con Betsabé. Esa vez se quedó a propósito y no quiso ir a la guerra. Pero ahora el rey David se tiene que quedar en casa porque ya el cuerpo de David se ha debilitado. Dice aquí el verso 15, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. 2. Isbabom, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai dijo a Sirba, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apaguéis la lámpara de Israel, no sea que te vayan a golpear. David, por mucho tiempo fuiste una lámpara encendida, pero a este punto ya estás debilitado. Tienes que quedarte en casa. Les quiero advertir acerca de estos gigantes. Cuando algunas personas oyen que había gigantes en esa tierra de Israel, sí es cierto, había gigantes. Pero si tú estás pensando que es algo mitológico, tienes que buscar lo que las escrituras dicen. En primer lugar, tienes que ir hasta Génesis capítulo 6, donde en Génesis 6 dice que había hombres raros, hombres gigantes. Y más tarde, los hijos de Israel enviaron 2 espías a examinar la tierra. Unas cosas que hablaron cuando regresaron a Moisés le dijeron, la tierra es hermosa, está llena de buenos frutos, pero nos dimos cuenta que hay gigantes en esa tierra, los hijos de Anak, los hijos de Anakim. Así que ellos reportaron haber encontrado gigantes, hijos de Anak. Los hijos de Israel enviaron a espiar la tierra. Esta gente durante ese tiempo habitaba en esa tierra conocidos como los Rafaitos, plural para decir gigantes. Hay una condición médica que a veces sucede en algunas personas, conocida como artrosis. Es una condición física médica que se llama acromegalia pediátrico. Este acromegalia pediátrico, muchos niños nacen con esa condición y crecen desmedidamente porque su glándula pituitaria no funciona adecuadamente y este cuerpo crece fuera de lo normal. Y crecen por los años 1918. En Atiotel, Illinois, nació un niño que le llamaron Roberto Waldo. Este Roberto Waldo nació con esta condición y nació normal de 8 libras y 3 onzas, pero cuando este niño llegó a 13 años de edad, ya era un hombre de 7 pies y 9 pulgadas de alto, y cuando murió, era un hombre de 10 pies, casi 11 pies de altura, pero estas personas casi siempre mueren jóvenes, porque eso no es raro pensar que hay gentes que nacen con esta condición. Parece ser que en este caso, estas gentes eran altos de estatura. Así que
gigantes casi mataron al rey David. Obviamente el rey David está despacio. Es tiempo para que él ya se retire, se sienta pensionado como nosotros en nuestros tiempos nos pensionamos. Pero siempre para esto se requiere una transición, porque nosotros queremos continuar como cuando éramos jóvenes, pero ya no es posible. Al rey David se le ordenó: es tiempo que ya te quedes en casa y ya no salgas a la guerra. Otra segunda guerra hubo después en Job contra los filisteos. Entonces Sibical Huisutita mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. 19. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Ejaneam, hijo de Jara-Oriham de Belén, mató a Goliat. A Goliat, Geteo. Él está de Caya, el asta de cuya lanza era como de un rodillo de telar. Todas estas batallas tomaron lugar, por eso le llamamos batallas. Después hubo otra gente en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en cada mano y otros 12 en los pies, 24 dedos por todos, y también era descendiente de los gigantes. Un gigante digital, ¿verdad? Este gigante tiene 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Qué raro. Pero también es una condición médica rara, porque sabemos que cada 500 o uno de cada 1000 niños puede tener esta condición adversa. Esto no es raro, porque esto es algo que se puede ver en diferentes tiempos de la vida, ¿verdad? Verso 21. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Semea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de los siervos del rey David. Entonces, vemos que el rey David concluye con sus soldados matando gigantes, como ya vimos. Vamos a seguir este pensamiento. El rey David fue un aniquilador de gigantes, y los que lo rodeaban al rey David también fueron aniquiladores de gigantes. Vemos que el rey David mató a Goliat, y estos soldados de David también mataron hermanos de Goliat, 4 de ellos. Saúl nunca mató a ningún gigante. Saúl les temía a los soldados del escuadrón de sus enemigos. Pero, ¿con quién quieres habitar en tu vida diaria? ¿Con los que matan gigantes? ¿O la gente que está miedosa por todas diferentes razones? Así que el que es tímido está viendo que el cielo se está cayendo, pero David, así como rey David, no te juntes con estos que son miedosos y tienen temor, porque ellos te van a contaminar. Al contrario, júntate con los que son matadores de gigantes. Júntate con hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que te van a animar, hombres y mujeres que debes escuchar y tratar de estar cerca de ellos para que te sientas animado cuando te vengan las situaciones adversas. No te juntes con esos débiles, no te juntes con los miedosos. Capítulo 22 continúa hablándonos de lo que hizo el rey David. El verso 2 de Samuel 22:1 dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo, el verso 2, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dejen aquí esto y vamos a ir al frente para ver el Salmo número 18. Salmo número 18. Cuando lleguen al Salmo 18, denme una señal para leer. Vamos a leer Salmo 18, verso 1 en adelante, que dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová,
roca mía y castillo mío y libertador. Mi Dios, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y fortaleza mía, salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y será salvo de mis enemigos. Este Salmo 18 y 2 de Samuel 22 es casi lo mismo palabra por palabra. El pensamiento que se nos viene es, se cree que la mayoría de los comentaristas creen que Salmo 18 lo escribió el rey David cuando era un hombre joven. Este Salmo 18. Ahora el rey David está llegando al fin de su vida y podemos ver que tiene este mismo pensamiento y lo escribió. Alguien lo escribió en el 2 de Samuel capítulo 22. El salmo de fe que cantó el rey David es el mismo salmo que cantaron en el 2 de Samuel capítulo 22. Tú dirás, el rey David tenía más experiencia en la 2 de Samuel, por eso se escribió. Quizás se sentía como David. Este Salmo 18 continuó con la mentalidad de que el rey David continuó con su fe igual como al principio, ¿verdad? Así que el rey David estaba lleno y cantando himnos de alabanza. Un teólogo muy reconocido llamado Karl Barth, muchos teólogos lo reconocen. Karl Barth vino a ser un erudito de que en el ambiente público presentó su teología. Cuando la gente se reunían, él decía, todos estos pensamientos que ustedes han pensado traen pensamientos bien profundos acerca de Dios, y esto deben de estar en nuestra... Karl Barth reconoció cuando se le preguntó que si podía tener en su vida cuál era el pensamiento más profundo que había tenido. Se frotó su barba y clamó al cielo diciendo, Jesús me ama, esto lo sé, porque la Biblia me lo dice, así es, así y así. Así también el rey David pudo dar testimonio que Dios lo amaba, porque las escrituras que él conocía le daban testimonio. Así que el rey David reconoce, Dios me protegió una y otra vez, y continuó cantando. Qué hermoso himno que cantó Salmo. Vamos a continuar con Salmo 18 en verso 4, que dice, me rodearon mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, llegarás de Seol, me rodearon, me tendieron lazos de muerte. 6. En mi angustia invoqué a Jehová, y yo clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó delante de él y a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Conmovieron los cimientos de los montes y se entremecieron porque indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Inclinó. Qué hermoso pensamiento en el verso 8. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Se refiere al Dios de los cielos, que dice, dando testimonio que Dios descendió. Muchos años después, el rey David escribió acerca de esto. Muchos años más tarde, los descendientes del rey David, el descendiente más grande de los hijos de Israel, que fue Jesús, va a descender desde el cielo. Dios mismo se va a encarnar en un descendiente del rey David para poder descender a la tierra y estar con nosotros. Inclinó los cielos y descendió. Verso 9. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y volvió sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero. Y verso
15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron descubiertos los cimientos de el mundo. A los represión, oh Jehová, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó de el lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha permitido conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y me apartó rápidamente de mi Dios. Y no me aparté repentinamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí. Y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. ¿A qué se refiere el rey David cuando dice mi maldad? ¿Qué fue la maldad a que se refería el rey David en este Salmo 18, verso 23? Me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Ahora el verso 31 de Salmo 18, 31 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ha ceñido de poder. ¿Quién hace perfecto a mi camino? Aquí esto es notable como el rey David expresa su confianza en su Dios, su confianza en nuestro Dios. Alguien le pudo haber sido la pregunta, David, explícanos un poco, ¿cuál fue tu falta? ¿Cuál fue la maldad del rey David que mencionó en el verso 23? Alguien le pudo haber dicho, David, explícanos a qué te refieres cuando hablas de tu maldad. Todos reconocemos lo que experimentó el rey David aquí está hablando en forma posicional, verso 23. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad. Aquí el rey David da testimonio de que Dios te protege si tu corazón es íntegro y quieres guardarte limpio. Yo conozco muchos de ustedes que obran aquí en el Templo Calvario. Conozco que muchos de ustedes no son justos ni son íntegros, pero yo reconozco que en la presencia de Dios nos declara justos, puros, de corazón puro. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es. ¿Qué quiso dar a entender cuando dijo consumado es? Jesús dio a entender, todo lo que se necesita para tu salvación y tu justicia ha sido hecho. De acuerdo a mi justicia, Jesucristo. Jesús dijo, con el que seas justo te vas a comprar justo, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Con los misericordiosos te mostrarás misericordioso y recto para con los hombres, íntegro, limpio te mostrarás para con los impíos y severo serás para con los perversos, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Consigo derribaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es en su camino. Incrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, quiere hacer perfecto mi camino. ¿Quién hace mis pies como siervas y me hace estar firme sobre mis alturas? ¿Quién adiestra mi mano para las batallas, para entrar con mis brazos en arco de bronce? Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Escuchaste mis pasos debajo de mis pies y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y los volví hasta
acabarlos. Los herí de mano de se levantaron, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para pelear. Has humillado a mis enemigos debajo de mis pies. Desde el verso 23 hasta aquí, este verso 39, encontramos que Jesús está profetizado, palabras que Jesús utilizó, y Jesús cumplió todos estos hechos. Verso 40. Me has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lado de calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Vengamos a este capítulo 18 de los Salmos, vamos a hacer más comentarios. Pero el rey David está usando la poesía hebrea. La poesía hebrea hace palabras que se parecen y pensamientos que se parecen. Nosotros escribimos y no nos gusta repetirnos, pero la poesía hebrea era diferente. La poesía hebrea hablaban diferentes términos, continuaban con un pensamiento y seguían otro pensamiento. Este paralelismo hebreo es notable, es sinónimo de los pensamientos. El rey David lo utilizó, y esto suena con la afirmación que ya presentaron, pero se repite en una forma más amplia el mismo pensamiento. Y también hay algo que se llama apatentable, una poesía aptentable. David los usa todos estos estilos y sistemas de paralelismo. Así que haces una afirmación y vas a lo que sigue. Y hablas con una y otra persona. David utilizó todos estos sistemas. Vamos a continuar con el verso. Dice: has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo los destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún Jehová, pero no los oyó. Los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Yo creo que lo que estamos viendo, cuando vas a un restaurante público, no te avergüences de orar por tu comida, ya sea que estés tú solo o hay alguien contigo. Tú dirás: yo no quiero presumir aquí en el restaurante. No estás presumiendo, le estás dando gloria a Dios. Las gentes que están en el resto del restaurante se van a dar cuenta de que no tienes vergüenza de dar testimonio de tu vida de oración. Aún más, yo te quiero animar que los incrédulos te van a ver y los creyentes van a venir, te van a saludar diciendo: eres creyente, yo también soy creyente. Y si hay incrédulos que te están observando, ellos van a sentir esa curiosidad. No hay nada de malo con que ores públicamente. De esta forma tú declaras que eres un hombre o mujer que trata de agradar a Dios, un hombre o mujer que ha experimentado la salvación de Jesús. Así, el rey David y sus soldados oraron a Dios para siempre. Ya pasamos por Salmo 18 y 2 de Samuel capítulo 21 y 22. Hoy vimos que el rey David reconocía cuando estaba en problemas. El rey David reconocía cuando había escaseces a nivel de la nación. Pero sabemos que Dios le llamó la atención al rey David, y el rey David lo entendió y clamó que su nación estaba en problemas. Su nación estaba en problemas. Esto es Pastor Skip Acey que nos está diciendo. ¿Ves lo paralelo que hay con el rey David y Jesús? Hoy también podemos ver el paralelo que hay de esa escasez que hubo en la vida del rey David y la incapacitación, la falta de amor. El amor de muchos se ha enfriado.
reconocemos que muchos dicen, nuestra nación está mejorando. Yo te digo, todavía no, yo no veo ninguna mejora. Yo no veo que nuestra nación se esté mejorando. Porque la Escritura dijo, si mi pueblo clamare, los que claman mi nombre, y se retiran de sus caminos de maldad, yo descenderé del cielo y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas nos da este testimonio. La Biblia nos dice que cuando Dios ve gente justa en su nación, Dios bendice esta nación. Por eso es que este es el tiempo donde el pueblo de Dios tiene que caer de rodillas y buscar el rostro de Dios en oración y pedirle a Dios, orar a Dios, que Dios tenga misericordia de nuestra nación. Continuemos en oración. Tenemos esta hermosa oportunidad de ir a la presencia de Dios en oración y Dios se va a apiadar de su pueblo. Por favor, ustedes como creyentes sigan pidiéndole a Dios. Así que estamos pasando por la temporada de elecciones. Es tiempo después de la elección. Si no vas a votar, muchas personas no toman unos minutos para ir a votar y después de que pasó todas las elecciones se quejan de sus dirigentes. Así que si tú no participaste de las elecciones no tienes derecho de quejarte. Pero si tú vas y das tu voto y luego vienes y te quejas contra mí, lo que yo les recomiendo es que vayan a la presencia del Señor en oración primero y estudia a los diferentes candidatos en oración. Ve a la presencia de Dios. Oren primero, luego vete a votar por los candidatos que Dios puso en tu corazón, no los que otras personas mencionan. Dale tu voto a los candidatos de que Dios puso en tu corazón y de esa forma te vas a sentir contento y haces la voluntad de Dios. Entonces, Padre Santo, nosotros que somos tu pueblo, venimos a tu presencia agradecidos, contentos, porque nosotros sabemos que lo que las Escrituras nos dicen, porque nosotros estudiamos las Escrituras. Sabemos, Padre Santo, que tú cumples nuestros deseos. Nosotros como tu pueblo aceptamos y buscamos tu dirección. Siempre hemos tenido esa esperanza cuando venimos a tu presencia en oración. Hasta el último momento en esta tierra estaremos con nuestra fe de que tenemos una ciudadanía doble. Somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del cielo. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús y en nombre de Señor Jesucristo. Amén.